Bienvenido a otro episodio de Innovation Takes Guts. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Pou, responsable de innovación dentro de AstraZeneca en España. AstraZeneca es una compañía con presencia en decenas de países y miles de trabajadores. Además, se dedica a un sector tan importante como es la salud. Trabaja con hospitales, médicos y con pacientes. Entonces, nos hablará sobre cómo se innova dentro de todo este journey del paciente, qué cosas hacen ellos para detectar posibles innovaciones, cuáles son los diferentes actores con los que trabajan en este proceso y cómo se innova en un negocio que está muy apalancado sobre el sector público y también en las marcas. Cada una de las marcas que tiene AstraZeneca nos contará cómo ordena esto internamente. Por otro lado, también hablaremos sobre el futuro de la salud, sobre cuáles son los pasos que la tecnología irá dando dentro de esta experiencia del paciente. No tanto desde el punto de vista de los nuevos medicamentos, sino de la experiencia que podemos tener nosotros como pacientes y también desde el punto de vista de prevención. También quiero pedirte que si este episodio es interesante, lo valores, lo compartas en redes sociales o que nos dejes un comentario dándonos feedback sobre qué podemos mejorar. También que lo compartas con tus compañeros de trabajo si estás trabajando en una corporate o que busques a tu responsable de innovación y se lo enseñes para que venga al próximo episodio en el que estamos trabajando. Muchas gracias, ya te dejo con Jorge. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Jorge Pou de AstraZeneca, el director de innovación de AstraZeneca. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bryce? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por venir al podcast y contarnos un poco cómo es tu experiencia dentro de AstraZeneca. Para empezar, cuéntanos, ¿quién es Jorge? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué haces dentro de AstraZeneca? Bien, pues como decía, soy el responsable de innovación de AstraZeneca España. Nosotros en AstraZeneca en España somos una compañía de marketing, una marketing company, y estamos muy enfocados en la parte comercial, ¿no? Entonces, toda la innovación que hacemos dentro de AstraZeneca España está muy orientada a todos los servicios de valor añadido y todos los servicios que nos permitan potenciar la venta y comercialización de nuestros medicamentos. Vale, o sea, está más relacionado con el entorno que las propias innovaciones dentro de producto que pueden Eso salir, es, sí, ¿no? la innovación, o sea, el core de AstraZeneca, que es la ciencia, ¿no? Y la innovación científica, digamos que está en otras geografías y nosotros somos una compañía de marketing, ¿no? En este caso. Vale. Y dentro de este rol, o sea, que tiene AstraZeneca, tanto a nivel global como a nivel nacional en España, ¿cómo es AstraZeneca como compañía? O sea, yo creo que es conocida, ¿no? Todos sabemos que está en el sector farmacéutico, pero ¿cómo se estructura? ¿Cuál es, o sea, esto que decías, ¿no? Pues somos una compañía de marketing, pero ¿cómo es a nivel global y un poco más en local? Empleados, etcétera. Pues conocer un Sí, poco no, más el pues contexto. AstraZeneca es una empresa es una de las mayores farmas del mundo. Estamos presentes en más de 100 países y tenemos más de 83.000 empleados a nivel global. Como te decía, el foco y el core de AstraZeneca es la ciencia, ¿no? Es investigar, desarrollar, suministrar medicamentos, ¿no? Y ese es el core de aquello a lo que nos dedicamos. Tenemos 5 grandes áreas terapéuticas en las que trabajamos, que son oncología, cardiovascular, renal, metabólico, respiratorio, vacunas e inmunoterapias y desde la compra de Alexion también enfermedades raras. Entonces, todo se centra alrededor de esas grandes unidades de terapéuticas, ¿no? Todo lo que hacemos. En España somos unos 800 empleados y como te decía, somos una unidad de marketing, ¿no? O sea, somos la unidad que comercializa todas
las moléculas de AstraZeneca aquí en España. No tenemos fábrica, por así decirlo, ¿no? Donde desarrollamos las moléculas. Y dentro de España, o sea, ¿cómo se organiza esta innovación, ¿no? O sea, cómo es tu equipo? O sea, a quién reportas? ¿Cómo está un poco estructurada esa parte? Sí, sí, pues mira, pues AstraZeneca está poniendo muchísimo foco en la innovación y la transformación digital. Y yo creo que en ese sentido estamos empezando a ser referentes, ¿no? También en el sector. El año pasado, en marzo, abril, se incorporó a la compañía Mosiri Cabezas, que es la directora de innovación y estrategia digital, ¿vale? Que es mi jefa. Ella reporta directamente al presidente en España y digamos que lleva todo transformación digital en un sentido amplio. Entonces, dentro de esa dirección de transformación digital, se está poniendo mucho foco en potenciar a partir de las semillas que ya existían dos grandes áreas. Una de tecnología, dato y plataforma, que lo lleva un colega mío, Antonio Velasco, y en este caso mi parte, que es la parte de innovación, estrategia y experiencia. En ese sentido, entonces, por lo tanto, muy pegado al CEO, Mosiri reporta directamente al CEO y muchísimo foco en la transformación digital y, en nuestro caso, en la innovación, ¿no? Vale. Antes de empezar a entrar un poco en detalle, ¿no? O sea, de cuáles son, o sea, las cosas que tenéis entre manos en AstraZeneca, eh, eh, tuviste una larga etapa en Telefónica. ¿Cómo Sí. llegaste? O sea, y también, o sea, ¿qué te motivó a venir a este sector farmacéutico desde las telecomunicaciones? Bueno, o sea, el sector telco, yo soy ingeniero de teleco, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo que siempre me decían que para mí trabajar en Telefónica tenía que ser algo aspiracional, ¿no? Y en cierta medida es algo así, ¿no? O sea, trabajar en Telefónica para un teleco, pues siempre es algo que apetece, ¿no? Y que apetece probar. Y Telefónica, pues la verdad es que es un empresón y todos los años que he pasado ahí, pues han sido realmente maravillosos, además siempre muy centrados en el mundo digital desde la unidad de corporación, ¿no? de Telefónica, muy centrados en el mundo digital, en el desarrollo de servicios digitales y en la innovación. Y en ese sentido, pues un aprendizaje maravilloso y no puedo estar más que agradecido por los años que he pasado en Telefónica. Y yo siempre digo que salir voluntariamente de Telefónica es una decisión dificilísima. Y lo decía antes y ahora que yo he tomado esa decisión, pues lo corroboro. Es dificilísimo tomar la decisión de salir de una empresa como Telefónica, ¿no? Cuesta, hay que atreverse a dar el paso. Alguna vez lo hemos hablado Mosir y yo, que hay que atreverse, ¿no? Y no es sencillo. Pero había algo Pero sí, que pues te, en este te- caso, te mira, encendía pues, la chispa, pues ¿no? varias cosas y yo creo que y además es que es algo que no sé, o sea, que es entendible, ¿no? Por un lado dices el sector, o sea, el sector amplio, ¿no? O sea, este es sector farma, pero es sector salud, ¿no? En un sentido amplio. Y hay un componente de aspiracional, de ganas de cambiar la vida y de impactar la vida de las personas, ¿no? Y aquí ese componente es brutal, o sea, tú sabes que todo lo que estamos haciendo tiene un impacto y que está orientado a mejorar la vida de las personas, la vida de los pacientes, ¿no? Y para mí eso tiene un valor fundamental y es fantástico. Por otro, AstraZeneca como compañía es una de las farmas con mayor pipeline de nuevas moléculas, con un potencial crecimiento en los próximos años, un momento de compañía alucinante, ¿no? Y entonces en ese sentido vas juntando, ¿no? Y dices, vale, el sector pinta muy bien, la empresa pinta maravillosa, ¿no? La apuesta por la innovación que está haciendo AstraZeneca me gusta, ¿no? Y es justo lo que estoy buscando. Y además tengo el componente de que yo ya había trabajado con Mosiri en Telefónica, habíamos coincidido y para mí Mosiri es una persona con un liderazgo increíble y maravilloso y a la que tengo un aprecio brutal. Entonces, en ese sentido, también el volver a trabajar con ella, pues era un plus también, ¿no? Y si mezclas esos tres ingredientes en la coctelera, pues es algo muy interesante, ¿no? Y que te hace, pues eso, pues llegar a tomar decisiones que son difíciles, ¿no? Como puede ser salir de una empresa como Telefónica, que como te digo, la llevo, vamos, de bromas, algunos ex compañeros míos me dicen que tengo el logo tatuado en el brazo, ¿eh? O sea que Sí. sí, sí, sí. O sea, aún llevas la camiseta por debajo, ¿no? Total, De vez en total, cuando. total, total. Sí, en la casa ahí se dice que once telefónico, always telefónico, ¿no? Y es así, ¿eh? O sea, yo doy fe que la sensación de unión que se genera con la empresa es muy fuerte con Telefónica
Y bueno, y está bien que sea así además, ¿no? Eso no quita para que luego vayamos dando pasos y salgamos de la casa. Ujú. O sea, y ese también aprendizaje, porque Telefónica es una compañía muy fuerte también en innovación abierta, esos aprendizajes que tú tuviste en esa etapa, entiendo que también es un poco lo que estás aplicando ahora dentro Sin de duda, sin AstraZeneca, ¿no? duda, sin duda. Gracias a Dios tuve la suerte, pues como te decía antes, ¿no? De pasar siempre por el área digital de Telefónica, que en un primer momento era Telefónica Digital. Después se integró en una unidad de corporación que se denominaba Chief Commercial Digital Officer. Dentro de ese CCDO, que es como se llamaba en Telefónica, estaba integrada la unidad de innovación, la innovación global de Telefónica, y tuve la suerte de pasar por ese equipo, ¿no? Además, en un momento en que esa dirección de innovación la lideraba Gonzalo Martín Villa y aunaba tanto la innovación interna como la innovación abierta de Telefónica. Entonces, la potencia y la suerte que tuve de ver todas las cosas que estaba haciendo Telefónica y que estábamos haciendo en Telefónica en ese momento, me supuso un aprendizaje increíble que en la medida de lo posible pues estoy intentando aplicar ahora en AstraZeneca, sí, sí, sin duda. Porque en este caso sería la innovación interna de AstraZeneca sería la generación de esas moléculas, ¿no? O sea, siendo muy pragmático, ¿eh? Sí, Y la innovación abierta o externa sería la relación con todo el ecosistema, que es un poco, o sea, lo que estás haciendo ahora, ¿no? sí, sí, con algún matiz, ¿no? Al final, la innovación, sí, interna podría decirse que es ese R&D puro científico, aunque también te puedes apalancar en startups En en externo algún para... momento para esas cosas. Y en este caso nosotros lo que nos dedicamos es a nuevas propuestas de valor, ¿no? Por así decirlo. A mí me gusta pensar que, o sea, es mucho más enfocado a mezclar la tecnología con ese core de AstraZeneca que es la ciencia, ¿no? A mí me gusta pensar que tecnología y ciencia unidas eso es un multiplicador exponencial de cómo impactar en la vida de las personas. Y yo de verdad creo firmemente en ello, ¿no? Y nosotros estamos enfocados en eso desde el punto de vista de propuestas de valor, ¿no? Que aquí en el sector se denomina el billón de pill, ¿no? Es, oye, el cómo transicionar de una venta pura de cajas de medicamentos a una visión más holística y más transversal del tratamiento de los pacientes de las patologías que son foco y core para AstraZeneca, ¿no? En ese sentido, un paso más de caja a servicio, ¿no? Que en otras industrias ya se ha producido y podría ser una frase muy manida y en este caso pues todavía queda muchísimo recorrido y queda, vamos, no es algo que vayamos a ver en los próximos meses, ¿no? Es curioso porque muchas veces las compañías de servicios quieren ir a productizarse y las compañías de producto quieren ir a dar servicios alrededor de su Totalmente, producto, ¿no? O sea, siempre está más verde el césped del vecino. total, total. Eh, te- ¿Qué es esto de Beyond the Pill? O sea, ¿qué es lo que estáis haciendo? Ya entrando un poco más en la parte más táctica, ¿no? O sea, Sí. en tu día a día, Jorge, o sea, ¿cuáles son los horizontes que tenéis planteados para esto? Un poco esto, cómo se desmenuza Sí, en acciones más concretas. mira, trabajamos en dos grandes prioridades, ¿no? En innovación en AstraZeneca España. Por un lado, industrializar, el ser capaces de industrializar todo el pilotaje de estos servicios Beyond the Pill, y ahora te explico un poco en qué consisten, ¿no? De forma que seamos capaces de tener un proceso realmente eh, industrializado, nunca mejor dicho, tanto de ideación, de co-creación y diseño, de pilotaje, de un pilotaje acotado en el tiempo y muy orientado a metodología de innovación que nos permita ese fail fast and cheap, ¿no? Oye, no tengamos miedo a que algunos de los servicios que pilotemos fracasen, porque per se, por definición de innovación, varios proyectos o muchos proyectos tendrán que fracasar, pero seamos capaces de medir, ¿no? Y tener todo eso, ese proceso muy industrializado, ¿no? Y ser capaces de pilotar y además también ser capaces de hacer un pilotaje que esté con un enfoque en posible escalado de servicios desde el principio, ¿no? Y eso es una de las grandes prioridades. O sea, tiene que estar Y cerca de cualquiera de estas áreas que comentabas antes de oncología, cardio, bueno, enfermedades raras. O sea, absolutamente. tiene que O sea, estar cerca de estas y que puedas sumar un servicio encima de esto, ¿no? totalmente. O sea, bueno, de hecho, o sea, lo que más repito desde que entré en la compañía es que, bueno, o sea, yo creo que por definición de innovación, cualquier equipo de innovación del mundo en cualquier corporación debería, salvo los de innovación disruptiva a largo plazo, ¿no? Debería huir de estar innovando en una atalaya aislado, ¿no? Y sí o sí tienes que estar pegado al negocio. En un caso como el nuestro, en una empresa local en España, marketing company,
no tendría ningún sentido no estar absolutamente pegados a las marcas y a las unidades de negocio de AstraZeneca, ¿no? En ese sentido, lo que tenemos es, yo tengo parte de mi equipo dedicado a ideación y proyectos estratégicos, ¿no? Y esa parte de ideación, precisamente, que es en lo que estamos trabajando ahora, es en definir muy bien un modelo escalable de ideación. Trabajamos codo con todos los equipos de marca de las unidades de negocio para trabajar mucho el patient journey, es decir, oye, todo lo que vive el paciente desde que no sabe que tiene una enfermedad hasta que se le diagnostica, cuando empieza a ser tratado y qué pasa después del tratamiento, ¿no? Todo el patient journey. Y analizamos constantemente con las marcas y con la gente de negocio ese patient journey, buscamos pain points a lo largo de toda esa experiencia del paciente y junto con las unidades de negocio hacemos una primera batida de buscar e idear posibles soluciones y posibles tecnologías y posibles startups que nos ayuden a dar solución a esos pain points, ¿no? Una vez que ya tienes eso definido, por supuesto lo que hay que hacer es girarse y hablar y escuchar tanto a los médicos como, si es posible, a los pacientes para hacer una co-creación de diseño que tenga sentido, ¿no? Y con eso es cuando empiezas y lanzas el piloto. Y es lo que te decía, ¿no? Con una vocación clara de tener KPIs muy definidos y los resultados que se esperan muy claros para poder hacer una medición acotada en el tiempo y realmente ver si tiene sentido lo que se está haciendo o lo que no, ¿no? O sea que, no, En por estos resumirlo, te diría, es básicamente es intentar afectar al proceso asistencial con nuevas tecnologías que se puedan integrar en ese proceso asistencial, ¿no? Y estos pilotos, o sea, que estáis en esta fase de ideación y descubrir estos pain points, ¿no? O sea, básicamente, ¿dónde podemos ayudar a nuestros pacientes? ¿Qué les duele? Y nunca mejor dicho, ¿no? O sea, pero ¿cuál es aquí las diferentes alternativas que nosotros podemos probar? Para hacer estos pilotos, a la hora de evaluar el rendimiento o el desempeño de la innovación, ¿no? ¿Os planteáis X pilotos al año o esto o es algo más oportunístico de tenemos que forzarnos a hacer 10 pilotos sí o sí o tenemos un presupuesto para destinarlo a la parte de pilotos? Porque creo Pues que esto sí que es... sí, pues ni una ni otra, fíjate. O sea, yo creo que no hay un objetivo numérico per se. eh, y lo que sí que hay es un objetivo, por ejemplo, en mi caso, de trabajar con todas las marcas foco de AstraZeneca y al menos intentar dar solución a un pain point en todas ellas, ¿no? Es un Vale. objetivo ambicioso porque hay muchas marcas y estamos construyendo el equipo, ¿no? O sea que ¿Cuántas marcas son? pues me pillas el número de marcas exactamente, la verdad, que tenemos ahora mismo, pero vamos, o sea, en cada una de las 5 unidades de negocio, pues imagínate, o sea, tenemos un montón de marcas que hay Más de que dar 20, más de servicio. Sí, 50. más de 20, sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Por tener un poco de escala. O sea, al final Eh, son resolver 20 pain points, que si lo estás haciendo en un año, o sea, son... y estar constantemente analizando el patient journey y viendo si tiene sentido o no, ¿no? Entonces, bueno, no es sencillo, no es un objetivo a corto, ¿no? Pero sí, oye, trabajando en los más prioritarios, ver cómo podemos avanzar en ese objetivo, ¿no? Y en ese sentido, al final, como trabajamos con las marcas, estos proyectos tienen que tener sentido para las marcas y en ese sentido cuando dices, oye, tenéis un presupuesto y es lo que se gasta, bueno, no, lo vamos viendo ad hoc con los presupuestos de las marcas, el presupuesto de innovación y Vale. se trabaja porque es la única forma de que de verdad tengas el compromiso de todo el mundo. Es decir, oye, esto no es que la innovación viene aquí, que tiene dinero y no sabe dónde gastárselo, sino, oye, veamos lo que tiene sentido y lo que no. Si a uno le falta dinero lo pone otro y si no lo pone el uno, pero que tenga sentido, ¿no? O sea, tiene que salir del budget de esa marca, ¿no? O sea, es decir, un poco justificar, o sea, Idealmente, sí, idealmente, porque de esa forma la marca te está demostrando que tiene interés y que de verdad le ve un interés a... que también, que imagino que después habrá cosas que se puedan cruzar entre ellas, ¿no? O sea, es decir, o sea, Claro. dos De hecho, marcas la de... vocación, al final, un poco, o sea, más allá del presupuesto per se, la vocación también de tener un equipo transversal de innovación es precisamente identificar todos esos puntos de sinergia y de capturas de aprendizajes que tienes. A mí me gusta decir que, por ejemplo, que la tecnología es transparente a la patología, ¿no? Si tú, por ejemplo, aprendes que ya existe una tecnología que te permite hablar a un dispositivo móvil y que repitiendo la misma frase todos los días, hay una tecnología que te permite decirte si estás empeorando tu condición coronaria del corazón,
Al final eso lo que hace es que está digitalizando la voz, ¿no? Y con eso lo machea versus unos factores predictivos que tiene que haber consensuados en la comunidad científica de, oye, un empeoramiento de la condición coronaria se basa en estos factores, ¿no? Entonces cruzas esas cosas. Pero tú en el momento que digitalizas la voz, si tienes también un consenso científico alrededor de cómo se puede o sea, cómo se puede predecir una enfermedad respiratoria, esa misma tecnología, a la tecnología per se le da igual de qué patología estamos hablando, ¿no? Es la aplicación de la tecnología, ¿no? Y yo creo que ahí hay muchísimos aprendizajes. Lo mismo con un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? O sea, al final tú entrenas algoritmos para ser capaces de identificar según qué cosas, leyendo informes médicos, leyendo pruebas médicas que se digitalizan, ¿no? Entonces yo creo que a medida que avanza la digitalización del sector, la tecnología per se simplemente lo que necesita es que ser alimentada de consensos científicos de los factores de predicción y que todo el mundo esté de acuerdo y que exista ese acuerdo en la comunidad científica de, oye, esta enfermedad se caracteriza por estos factores que sí están digitalizados. Vale, perfecto. Entonces eso entra en la ecuación. Aquí me comentabas, o sea, que había dos puntos dentro de la estrategia, ¿no? El primero era la industrialización de estos POCs y el segundo, que te corté justo antes de que fueses Sí. a contarlo. Nada, te he dejado ahí con la miel en los labios. No, abrirse mucho más al ecosistema, ¿no? Yo creo que AstraZeneca en España tenemos que abrirnos mucho más al ecosistema, tenemos que abrazar el ecosistema de emprendimiento y estamos trabajando decididamente sobre ello, ¿no? Globalmente, AstraZeneca sí tiene un impulso muy fuerte a través de la red A-Catalyst Network, que es una red que cuenta con más de 20 hubs a nivel internacional dedicados a la innovación orientada en el paciente. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en abrazar también ese ecosistema, abrirnos mucho más porque es la única manera de aprender, de ver lo que está sucediendo ahí, también de captar talento, de captar formas de trabajo, etcétera, ¿no? Yo creo que eso tiene muchísimo valor y creo que eso es una de las prioridades que tenemos que seguir este año también. Vale, o sea, es como un poco la parte más inicial, ¿no? O sea, estamos poniendo esto en marcha, vamos a empezar con estos hubs a abrirnos al ecosistema y que después, una vez que estamos relacionándolos con el ecosistema, nos empiecen a salir también y tener ya el proceso industrializado de esas POCs y poder ser como una especie de API, entiendo, ¿no? De poder ir probando, o sea, muchas cosas y viendo dónde realmente Eso es. hay impacto, ¿no? Eso es, eso es. Nosotros, para que te das una idea también, en el proceso de ideación de todas estas POCs, nosotros nos apalancamos mucho en la red global de hubs de AstraZeneca, ¿no? Por ejemplo, con Israel, trabajamos muchísimo con el hub de Israel, con startups que tienen ellos identificadas y escauteadas, ¿no? Y de las que tienen programas de aceleración, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajamos con nuestros hubs. Pero yo creo que también merece la pena tener nosotros alguna forma de llegar al ecosistema de emprendimiento más local y de industrializar también, igual que industrializamos la realización de los POCs, la forma de hacer scouting, ¿no? Y que sea menos en un modo esfuerzo best effort a una forma que esté mucho más trabajada e industrializada. Actualmente, ¿os apalancáis solo en vuestros hubs o también contáis con red externas o con Sí, o compañías sea, o servicios que os ayudan a hacer esto? hay varias fuentes. Lo que pasa es que yo creo que eso por ahora es muy puntual y caso a caso, ¿no? O sea, por un lado, tienes la red de hubs de AstraZeneca y trabajamos con ellos y vamos detectando posibles startups que den solución a los pain points que hemos identificado. Por otro, si ninguna de las que tenemos identificadas nos sirve, tenemos también bases de datos internas en las que se almacena toda la información de startups con las que se han trabajado en los distintos países, etcétera, etcétera. Luego también hacemos a veces búsquedas en abierto nosotros directamente, ¿no? Y incluso tirando de contactos, oye, ¿que conoces a alguien? ¿Qué tal? ¿Que me puede ayudar? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero es casi oportunístico. Y otras veces nos llega gente que nos ofrece cosas, ¿no? Y entonces dices, pues tiene sentido, vamos a ver si esto encaja dentro de nuestra estrategia y de nuestras prioridades, ¿no? Y así hemos estado funcionando. Yo creo que de alguna forma tenemos que articularlo mucho mejor y tenemos que articular de una forma más ordenada el cómo hacemos ese scouting y cómo nos abrimos al ecosistema para traer nuevas tecnologías.
Pero bueno, es parte del proceso, ¿no? O sea, ir avanzando y luego ya ir construyendo el avión según vamos Sí, sin volando, duda, eso ¿no? es parte, por eso es lo que te digo, son mis prioridades, ¿no? Las prioridades del equipo para este año y es algo en lo que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando mucho, con mucho foco actualmente en esas dos iniciativas y en esas dos líneas de actuación. ¿Cómo en la parte de industrialización de estos POCs, en la fase de ideación y de entender los pains hablas del paciente, pero no sé si solo estáis tratando cosas para el paciente o sea, buscando esos pains para el paciente o para toda la cadena sanitaria? O sea, entiendo en esto más de, oye, pues los cardiólogos podemos ayudarles también hablabas antes de inteligencia artificial, en la mm, prescripción más rápido, ¿no? O en Ujú. diagnosticar Bueno, pero eso es enfermedades, parte del PLD. patient journey. Para nosotros eso Ese es es, parte del patient journey. vale, no solo, Eh, no solo el paciente de lo que sufre el O sea, no paciente, sino... solo la experiencia, claro, pero al final sí está relacionado, porque es parte de la experiencia que tiene el paciente, ¿no? Si eres capaz de hacerte un diagnóstico más temprano de una enfermedad que tienes, eso te está impactando a ti, ¿no? Vale. O si el médico es capaz de tener en tiempo real o tener de una forma mucho más precisa un factor que le objetiviza las probabilidades que tienes de tener determinada enfermedad, eso también te está afectando como paciente, ¿no? Lo vemos como un todo, ¿no? Para nosotros el patient journey es ese todo lo que te decía también, del proceso asistencial completo. ¿Cómo es el equipo que hace este análisis de ese pacing journey y cuáles son los pain points que hay, ¿no? Hablabas de las marcas que están involucradas, que participan un poco, entiendo, como cliente o actores que están involucrados dentro de ese journey, pero ¿quién es el que hace todas esas entrevistas o cómo es un poco también esa metodología para identificar estos pain points? Bueno, para la identificación de pain points, o sea, tenemos, eh, por un lado, el trabajo, podemos hacer trabajo interno nosotros, que es, oye, con el trabajo que tenemos, piensa que nosotros tenemos mucha presencia en campo con mucha fuerza comercial, entonces recibimos mucho input valioso, ¿no? Y nosotros podemos trabajarlo con esa información que tenemos interna y hacer un análisis nosotros y también trabajamos de la mano de sociedades de pacientes y de cuentas hospitalarias, ¿no? Incluso hacemos proyectos de transformación, de análisis del proceso asistencial en los que hacemos pues, workshops con los médicos, en este caso con los HCPs, en los que con las distintas unidades de servicio se analiza cómo es el proceso asistencial, si existe algún punto de mejora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay distintas líneas de actuación para llegar a esa ideación. Vale. ¿Y cuáles son los actores que participan aquí? O sea, hospitales, entiendo que en el caso, si estos pain points los hacéis para España también, comunidades autónomas, o sea, o consejerías de salud, etcétera. O sea, Sí, ¿con quién interactúais vosotros y un poco cuál es vuestra visión una vez que pase esta industrialización de POCs? ¿Cómo debería ser tu ideal aquí, ¿no? O sea, ¿cómo se va cuál sería la forma final? bueno, es justo lo que dices, ¿no? Hay dos formas de aproximarse, la que es hospital a hospital, para poder realizar estas pruebas de concepto y ahí pues cada hospital es un mundo y hay hospitales mucho más referentes en innovación, otros menos, otros que son más complejos, otros menos, ¿no? Y luego tienes la aproximación también por comunidad autónoma, ¿no? Por consejería, que eso, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Una de las principales barreras que veo yo es precisamente cuando vas hospital a hospital, hacer que esto sea un modelo escalable, ¿no? Nosotros piensa que también somos un sector muy, muy regulado vamos, y para eso eso para nosotros es crucial, ¿no? Y analizamos mucho y tenemos mucha cautela precisamente para cumplir con toda la regulación que tenemos. Entonces, en ese sentido, muchas veces te encuentras con que tienes que ir hospital a hospital negociando el tipo de acuerdo que vas a tener con el hospital y el cómo introducir, cómo ayudar a introducir o cómo enseñar sobre una tecnología determinada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a nivel de industria existe un campo de mejora, cuando me decías cómo sería el ideal, ¿no? El ideal, yo creo que todavía nos queda recorrido en España para dar cabida a este tipo de servicios digitales dentro del mundo health y de cómo se comercializan este tipo de servicios, cómo se integran dentro del proceso asistencial de una manera mucho más escalable.
queda mucho trabajo todavía por hacer. Yo creo que es algo que es transversal para toda la industria, ¿no? Por ejemplo, mira, hay otros países en la Unión Europea que están un poquito más avanzados, ¿no? Por ejemplo, en Alemania ya existe un concepto que son los DIGAs, que son las terapias digitales, que son digital therapies, y existe un proceso a través del cual tienes la homologación de una terapia digital y esa terapia digital tiene reembolso. El reembolso es como nosotros cuando vendemos un medicamento. Entonces, eso es un paso que cambia por completo las reglas del juego, ¿no? Y en Alemania ya está. Con muchas precauciones, es un proceso muy complicado, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que ser? Porque hay que salvaguardar, por supuesto, la privacidad de los datos, la seguridad, porque estamos hablando de salud y que no es un sector cualquiera, ¿no? Estamos hablando de salud. Pero es un paso muy importante que se ha dado ya, ¿no? Nos consta que otros países están avanzando en análisis de este tipo. En España también nos consta que se está valorando. No sabemos cuándo va a llegar, si esto cuándo llega, pero llegar llegará, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que incidir en este pilotaje de servicios y en saber aplicar estas tecnologías al Patient Journey para el momento en el que el terreno de juego sea mucho más propicio para la integración de estos servicios en el proceso asistencial sanitario. Creo que también tiene una parte muy importante y sin conocer el sector, y ya lo tienes tú mucho más claro, la parte de la edad de los diferentes incumbentes que están en todo el proceso, ¿no? Es decir, o sea, no es lo mismo tener médicos o estar tratando con un hospital, o sea, con una media edad o una región geográfica que tiene una media edad más elevada que alguien que pueda adoptar diferentes tecnologías, o sea, que igual sea un poco más early adopter, ¿no? Que esté más Sí, abierto total, y eso siempre lo vas a a hacer. tener. Y luego también hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar soluciones, ¿no? Porque al final la famosa brecha digital, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de diseñar este tipo de soluciones, no puedes dejar a grandes grupos de población fuera porque sería muy injusto, ¿no? Y que son los principales usuarios, quizás, ¿no? También en estos casos. O sea, es decir, personas de edades más avanzadas y que igual Sí, la mejora de Journey es no tener que escanear el código de barras igual cuando llegan al hospital, ¿no? Que no claro, sabe cómo funciona claro, y que claro. Se trata de piensa que... facilitar la vida de las personas, no de la tecnología por la tecnología, ¿no? Me parece que Efectivamente. sí. Y respecto a estos digas que contabas de Alemania, o sea, ¿qué son? Como tecnología aplicada de, no sé, tengo un problema psiquiátrico, utilizo una aplicación que me Sí, ayuda a es, esto y... es tener software incluso, o dispositivos médicos que tienen que estar, por supuesto, aprobados por la Agencia Europea, por supuesto, tienen que pasar todos los controles, pero se consideran parte del tratamiento. O sea, es ampliar el concepto de tratamiento médico más allá de lo que son los medicamentos, de lo que son las moléculas, con software y con dispositivos. Entonces, eso en el resto de los países no está regulado. Bueno, claro, Entonces, dispositivos. claro, Claro, dispositivos es una parte relevante de esto, ¿no? O sea, los no solo, dispositivos no médicos solo son muy el software, relevantes. claro. Y piensa además que en dispositivos hay dos grandes mundos, el mundo del dispositivo médico y el mundo del dispositivo de consumo masivo. Y aquí también lo mismo, hay que tener muchísimo cuidado. O sea, un dispositivo médico pasa muchísimos controles y regulación y es un dispositivo que puede ser utilizado por el médico para parte de su proceso de diagnóstico, de prescripción de medicamentos, etcétera. Y luego está todo el mundo de los wearables que tienen muchísimo valor, que por ejemplo pues, todos nos encantan. Yo llevo mi Apple Watch o lo que quieras, pero que está más orientado a la concienciación de la sociedad o a que la gente sea consciente. Pero claro, eso siempre, o por ejemplo, yo me puedo hacer un electrocardiograma con mi Apple Watch, pero siempre hay que derivar después a un especialista que será el que te tenga que prescribir y el que tenga que diagnosticar de verdad lo que tienes, ¿no? El Apple Watch me puede ayudar a yo tener conciencia de que puede que tenga un problema o a tomar conciencia de que tengo que hacer más ejercicio, a tomar conciencia de hábitos de salud, ¿no? Pero no es un dispositivo médico. Más, tiene que ver más con la parte de la prevención, seguramente, ¿no? O sea, y de Sí, darte un poco más de conciencia. ¿Esto sí. también lo planteáis dentro de ese Passing Journey de cómo es la parte de la prevención o solo cuando va a tratarse y llega al hospital? No, sí, analizamos todo, desde es lo que te decía, desde incluso antes la prevención, incluso el momento en el que el paciente no sabe que tiene la enfermedad. Sí, o sea, analizamos todo, ¿no? Pues luego simplemente hay que ir analizando los distintos pain points y priorizarlos, ¿no? Pero por ejemplo, en fase de exploración estamos mirando qué es lo que hacen los distintos wearables, qué es
lo que permiten, lo que no permiten es algo que estamos analizando bastante de cerca, ¿no? Más allá de que sabemos que no son dispositivos médicos, ¿no? Genial, yo creo que nos queda clarísimo, Jorge. Em, dentro de, pero para darle un poco más de claridad todavía, ¿algún proyecto que hayáis hecho en los últimos meses que esté en abierto y que nos puedas contar un poco cómo fue ese proceso de identificar esos pain points y cómo se llegó a construir la POC? O si habéis colaborado también con alguna startup del ecosistema y cómo se ha hecho esa colaboración. Sí, bueno, sí, estamos trabajando actualmente, sin contar más detalle, en un ejemplo que te contaba anteriormente, más o menos de algún ejemplo de tecnología que se pueda integrar, que es alguno de los ejemplos que os he contado antes de cosas que sirven y que la tecnología es transparente a la patología. Antes de incorporarme yo, o sea que no me arrojo ningún mérito, pero antes de incorporarme yo, AstraZeneca ya estaba haciendo cosas, ¿no? Ya estaba haciendo bastantes cosas alrededor de la innovación. El año pasado recibimos un premio por un proyecto que hicimos que se llama Bicasma. Bicasma es una aplicación con un chatbot basado en la inteligencia artificial que permite mejorar la información que tienen los pacientes alrededor del asma y de la enfermedad del asma, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos trabajado con una startup que se llama Wi-Fi y la verdad es que la experiencia es muy buena y entonces eso incide pues en toda la parte de concienciación y mejora del diagnóstico, ¿no? Al final nunca te están prescribiendo, pero sí te puede derivar a, oye, deberías visitar a tu médico, o si ya tienes la enfermedad, oye, pues deberías consultar de nuevo con tu médico para ver si estás tratado correctamente o no, etcétera, en función de lo que me estás contando, de los síntomas que tienes, etcétera, etcétera. Y en este caso, ¿fuisteis vosotros a buscar la startup? ¿Vino ella a vosotros con tengo una solución para pacientes con asma? ¿Cómo fue esa? Pues si te soy ¿Quién, sincero, quién no lo sé conquistó a porque no quién? estaba ya. Si te soy sincero, no lo sé porque hace bastante. Yo creo que fuimos nosotros los que estuvimos buscando la posibilidad y la mejor herramienta para realizarlo. Pero es lo que te decía, que en este caso no estoy 100% seguro de cómo fue el flechazo, ¿no? En, el, en la que no te puedo dar muchos detalles porque estamos haciendo todavía y no se ha comunicado. Hemos sido nosotros, esa, por ejemplo, es una startup del Hub de Israel. Y entonces ahí, pues básicamente ha sido la unión de dos voluntades, ¿no? Nosotros que teníamos muy claro un pain point en el proceso asistencial, hemos hablado con el Hub de Israel. El Hub de Israel había lanzado una call buscando startups que mejoraran determinadas patologías en cardiovascular, renal metabólico, y entonces, bueno, pues vimos e hicimos match, ¿no? Y entonces estamos trabajando con ellos. Vale. Y aquí en este caso, o sea, es una startup de Israel que viene a España a hacer esta POC, ¿no? O sea, Eso y, es. y le, y le damos un punto en el que puede probar su tecnología, en el que podemos interactuar con los pacientes. Eso Aquí es. tenéis un playbook para, o sea, de cómo funcionan estas POCs claro, es decir, o sea, pues tenemos que establecer estos KPIs o estos son los KPIs que utilizamos, pagamos esta POC, no la pagamos, o sea, ¿cómo No lo, tenemos cómo el lo... playbook, lo estamos construyendo. Fíjate, lo que estamos construyendo es tanto un playbook de forma de trabajo como un repositorio de aprendizajes, que para mí es interesante también. Para volver Eh, atrás, ¿no? sí, porque mira, ¿y por qué me pasa? Uno, porque a mí me ha pasado al entrar en la compañía, ¿no? Que es lo que te decía. Cuando yo entré ya existía la innovación en AstraZeneca, ¿no? Ahora se está poniendo mucho más foco, etcétera, lo que quieras, pero ya se estaban haciendo cosas muy buenas, ¿no? Entonces, para mí, simplemente, pues gracias a Dios, por parte de mi equipo hay gente que hizo el proyecto de Bicasma, me cuentan lo que se ha hecho, está vivo, es un proyecto vivo, ¿no? Pero cómo surgió, etcétera. Pero a mí me encantaría el tener ese repositorio de información de lecciones aprendidas, ¿no? De proyecto, tanto en proyectos, oye, qué funcionó, qué no funcionó, por qué salió, por qué no salió, tanto como muchas veces en cosas que no llegaron a materializarse como proyectos, porque también puede darse el caso de que identifiquemos una tecnología, una startup, y que no sea el momento. Eso sucede mucho, no es el momento, ¿vale? Pues igual el año que viene le volvemos a dar una vuelta y ya es el momento, tanto por madurez nuestra en ese momento o madurez de la startup y del producto que tiene la startup, porque nosotros no estábamos preparados para acompañar a la startup y ayudarles en ese punto. Y para mí es muy importante el generar ese repositorio de conocimientos, ¿no? Y el poder hacer determinadas auditorías, ¿no? De la innovación, por así decirlo, ¿no? Que podamos analizar lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo y que seamos capaces de tener ese conocimiento almacenado y que genere valor y que si el día de mañana yo no estoy aquí,
en mi puesto, pues el que venga a sustituirme pueda decir, oye, pues mira, lo que se ha trabajado en los últimos años en AstraZeneca es todo esto, se han generado estas lecciones aprendidas, estos fallos, bueno, pues tiremos por aquí o tiremos por allá, ¿no? Pero que esté esa información que sea valor para AstraZeneca, ¿no? Que valoricemos el propio proceso, ¿no? Eso es, eso es, De hacerlo. Si justo. algo falló, salió mal, pero bueno, esa es Pero parte del ¿por qué? proceso, Y pero aprendamos, ¿por qué? ¿no? Eso es, eso es. Eso es un tema del que habla muchísimo Ferran Adrià, y que yo creo que tiene todo el sentido del mundo y que tiene muchísima razón, ¿no? Que el proceso en sí te enseña y hay mucho valor en analizar los éxitos y fracasos de años anteriores y que eso no se puede perder. Sí, o sea, y no nos paramos quizás muchas veces a analizar eso que hemos hecho en el pasado, ¿no? O sea, esa retrospectiva de, bueno, ¿qué ha pasado este último mes? Vamos siempre a tope, ¿no? Y no te paras ahí a analizar. Eh, Comentabas antes, o sea, que el budget, o sea, un poco depende de las marcas, ¿no? Ujú. ¿Cómo es, desde tu punto de vista, o como tú lo has vivido, ¿no? ¿Cómo es el feeling que tienen estos brand managers o lo que sería como un poco el CEO, el responsable de esta marca respecto a la innovación, ¿no? O sea, como usuarios o como vuestros clientes muy Sí, entrecomillado, ¿no? Pero ¿cómo lo ven ellos? O sea, ¿ven bueno, que pues tiene impacto? sí, Se prestan a hacerlo? esto es como todo en la vida, pues va persona a persona y hay personas más pro innovadoras y otras un poco menos, pero en general el mood de la empresa es muy de foco en innovación, ¿no? Y yo creo que estamos todos en esa transformación de la industria y esa transformación del modelo de negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos perciben ese valor que muchas veces, bueno, que no siempre es directo, o sea, si vamos a un retorno económico de AstraZeneca, pero sí tienes valor porque generas valor en el patient journey, ¿no? Si tú eres capaz de, oye, mejorar el diagnóstico de una enfermedad, ahí hay un valor claro, ¿no? Si eres capaz de mejorar la forma en que se prescriben medicamentos, sea el nuestro o no, ¿no? Pues ahí hay un valor y también posiciona a la compañía de una forma que es la que queremos, ¿no? Que es como socio de referencia en la transformación del sistema sanitario, del proceso asistencial, ¿no? Como un experto en innovación, no solo científica, sino también tecnológica para todo el sistema salud, ¿no? Todo el ecosistema salud. Vale. Em, Porque esto al final, o sea, quiero decir, o sea, es pelearse con el mercado, Bueno, ¿no? Y nosotros sí, igual tenemos o sea, para ellos, o sea, igual tiene una parte como más comercial, ¿no? Pero tú sí que tienes más claro el fracaso, ¿no? Y que puede haber proyectos que no salgan. Y sí, esto a veces, pero dependiendo del por eso rol, es claro. importante lo de fallar rápido también, ¿no? Y demostrar que tienes una metodología y que mides las cosas. O sea, yo me pongo en la piel de los directores de las unidades de negocio y si aquí viniera una persona de innovación pensando grandes cosas súper etéreas, que al cabo de 2 años te dice, sí, pues este proyecto se lanzó y aquí está en la nube de Valencia, lo mantenemos vivo porque sí, pues diría, pues no tengo 100% claro el valor que me aporta, ¿no? Y si el equipo de innovación al revés está intentando pues trabajar codo con codo con cada una de las marcas en lanzar pilotos que tengan sentido para conjuntamente, ¿no? Que desde el punto de vista de innovación tiene sentido, pero desde un punto de vista de marca tiene sentido, que es algo que se prueba, que se definen unos KPIs concretos, específicos, acordados por todos y que en un marco temporal determinado se puede medir si ha tenido sentido o no. Yo creo que al final es más fácil ver el valor y entender que evidentemente hay veces que se puede fallar, ¿no? O sea, al final es que un equipo de innovación de una empresa que es una empresa local, ¿no? O que es la filial local de una gran corporación, tiene que hacer una innovación muy yo digo ya, no, o sea, de pasado mañana seguro que no, de mañana casi tampoco, tiene que ser casi de hoy por la noche, ¿no? Es verdad, o sea, que tienes que mantener la mirada en mañana y en pasado mañana, pero tienes que tener muy claro que es una empresa, que es una marketing company, que tenemos que tener impacto, ¿no? Y que tenemos que demostrar que traemos cosas que pueden fallar, pero que están diseñadas con una metodología clara de impacto de alguna forma, ¿no? Y que si no funcionan, pues se matan, no tienen ningún problema y volvemos a iterar, ¿no? Pero no puedes estar con los grandes bolas de estoy aquí haciendo una cosa gigante que ya saldrá, ya os lo contaré cuando salga. No, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No, totalmente. O sea, y es
lo que dices, ¿no? O sea, si es una marketing company, los activos que se puedan generar para dentro de 5 años o para X años no tienen tanto valor como lo que podemos generar hoy, ¿no? O sea, es mucho más cortoplacista, pero también creo que los departamentos de innovación no solo tienen que estar pensando en los próximos 5 o 10, también hay cosas para hacer hoy que Eso pueden es, lanzarse, ¿no? O sea, no eso todo es, es disruptivo, sino también hay eso cosas que es. podemos hacer ahora que incrementen o que disrumpan lo que Sí, tenemos sí, hoy, pero sí, que sí. no, o sea, pero que sean mucho más aplicables, ¿no? Y simplemente hay que tener otra estrategia de acercarse a esto, ¿no? Y cómo, o sea, por ir terminando, ¿eh? ¿Qué Ujú. aprendizajes, o sea, ves tú, o sea, que te has llevado en estos años como responsable de innovación en diferentes compañías? ¿Cuáles serían, o sea, un poco los 3 consejos que te darías a ti hace 3 años cuando estabas planteándote incluso no marcharte en Telefónica, pero sí, o sea, en ese momento, ¿no? Y también ahora cuando has llegado aquí. O sea, bueno, los aprendizajes yo creo que son que los tienen mucha gente que ha trabajado en corporación en innovación, ¿no? Que es la forma de trabajo con las startups, el empatizar con la startup y ser consciente de, pues muchas veces yo se lo oía muchas veces a Miguel Arias también, ¿no? Cuando hablaba de estas cosas y cuando entró en Telefónica, ¿no? Que, claro, cuando tú tienes una reunión con una startup, la persona de la startup está pensando, para él probablemente sea la reunión más importante de la semana. Y la persona que está desde el punto de vista de la corporación, pues igual termina esa reunión y se va a otra reunión que le absorbe el 100% de su tiempo otra vez. El manejo de los tiempos y de las agendas, pues hay que ser muy empático con eso y ser muy claro, ¿no? Y ser capaz de trabajar muy bien con la startup con eso. Y claro, entender que 8 días para una startup son larguísimos, para nosotros también, pero menos, ¿no? Y que muchas veces cuesta traccionar un proyecto en una gran corporación y que tenemos nuestros procesos, ¿no? Y el trabajar con esos procesos es un aprendizaje también muy, muy claro, ¿no? Telefónica es una empresa que es un gran elefante, porque lo es, pero que lleva 10 años trabajando mucho la innovación abierta y que tiene definidos muchos procesos para mejorar y hacer más fácil el trabajar con startups. Oye, unos procesos lean en materia de compras o una forma de integrar esa startup y luego en el portfolio de productos y servicios de la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues otras corporaciones pues tenemos que hacer ese trabajo todavía, ¿no? De tener claro que una startup no es como una gran corporación y cómo se trabaja con ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un proceso que tenemos que caminar todavía. Y esto en AstraZeneca, ahora que, o sea, que ya lo has Mm. vivido, ¿no? O sea, y que esto se aplica. O sea, quiero decir, estos tiempos para las startups cuando se trabaja con ellas, o sea, ¿se acortan o cuál es el feedback Bueno, que os dicen, ¿no? También. Bueno, es lo que estamos intentando, ¿no? Es lo que estamos intentando, pero al final todo tiene sus tiempos de corporación, ¿no? Y es algo en lo que tenemos que incidir y yo creo que también como equipo de innovación, o sea, yo lo que me encuentro aquí en AstraZeneca es una voluntad brutal de toda la organización por favorecer la innovación. Pero luego es verdad que las dinámicas de la compañía a veces te Claro. llevan por otro sentido, ¿no? Entonces, yo creo que también nosotros como equipo de innovación tenemos la responsabilidad de trabajar mucho el mindset de la compañía, de incidir en estos temas también, ¿no? Y también es responsabilidad nuestra, no solo durante el trabajo con las startups, sino reforzar qué implica un proyecto de innovación, qué implica trabajar orientado a la innovación, qué implica trabajar con una startup, etcétera, etcétera, ¿no? Y sacar temas encima de la mesa, pues cosas que nos estén haciendo hoy en día, pues empujar los límites, ¿no? De la organización. Oye, pues hasta ahora no se ha hecho esto nunca, pues cuestionarlo, que igual pues no se hace distinto, pero por lo menos cuestionarlo, ¿no? Y si no se hace distinto, pues habrá una razón, pero cuestionémosla y veamos, valoremos de nuevo si tiene sentido o no y ya está, ¿no? Ahora que comentabas esto, me surge otra pregunta y es si vosotros habéis hecho alguna iniciativa interna que igual depende más del equipo de talento, ¿no? O no sé si de innovación, dependerá de la compañía, pero relacionado con programas de intraemprendimiento o algo así relacionado con esto, o si vosotros no lo habéis Se aplicado. lanzó, se lanzó en el pasado con una plataforma en la que se recogían ideas y se lanzaban retos. Pero no tan estructurado como como lo que he visto en otras corporaciones. O sea, sí que se ha trabajado, no de una forma tan estructurada. Y es verdad que al llegar yo es algo que he despriorizado un poco, porque creo que tenemos que construir una base más sólida alrededor de las otras dos prioridades para después construir por encima. Y probablemente eso llegará también, ¿eh? Porque creo que es interesante y es importante. Y en esta parte de ideación,
estáis yendo ya a esos perfiles a preguntarles qué es lo que está... O sea, habrá gente que quede sin preguntar, ¿no? O sea, pero Claro. pero Pero estamos si te yendo de das forma cuenta, proactiva claro, a te das saber cuenta, claro, qué es es lo que muy está pasando. enfocado a pain points, no es, porque lo que me encontré yo eran retos o que se recogían ideas de innovación de cualquier tipo. Voy a decir un absurdo que no lo sé, pero imagínate, te podrían decir, oye, ¿por qué no se aplica un algoritmo para mejorar el ascensor de la oficina? ¿Me entiendes? Que no lo sé, que es mentira, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, en cambio, si te das cuenta, yo de lo que te hablo todo el rato es de Beyond the Pill, de Patient Journey, de priorización, ¿no? Entonces, por eso yo creo que tiene sentido empujar estas dos grandes prioridades que tenemos para este año para después construir sobre ello y que ese intraemprendimiento esté mucho más enfocado en este foco que tenemos en el Patient Journey, ¿no? Y dentro de estas prioridades entiendo que tampoco está la de invertir en startups, ¿no? O sea, No, dentro de AstraZeneca España entiendo que no se hace. A nivel global quizás haya un fondo en algún momento, pero igual no lo hay pero aún. ni siquiera en la red de hubs de LA Catalyst Network ni siquiera se plantea de ese modo. Es algo que yo no veo ni en el corto ni en el medio plazo. Luego, pues no sé, la vida da muchas vueltas, ¿no? Pero la base sobre la que se sustenta la red de hubs de innovación, por ejemplo, que sería como lo más avanzado en la relación con las startups, es puro partnership, es abrirse al ecosistema, hacer muchos partnership y de cara a las startups la propuesta de valor es, por supuesto, acceso a equipos directivos de AstraZeneca, equipos de negocios de AstraZeneca, acceso a clientes en el sentido de hospitales y cuentas hospitalarias y financiación de pilotos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en un modelo mucho más de partnership que invirtiendo para influir en el roadmap ni nada por el estilo. Pues para acabar ya, Jorge, Beyond the Pill, ¿dónde vamos a estar dentro de 3 años? ¿Vamos a seguir tomando pastillas, no? O sea, ¿cómo Bueno, ves tú un pastillas poco? seguro, o sea, los medicamentos están ahí, ¿no? A mí lo que me gustaría, me encantaría, no sé si en 3 o en 5, es el estar en un escenario en que esos digas de Alemania tengan una regulación europea y que haya un terreno de juego en toda Europa en el que tengamos mucho más claro el dónde jugar con esos billones de piel y que de verdad haya un tratamiento holístico de las patologías que incluyan medicamento y servicios digitales y que se pueda tratar de una misma forma y que se les considere de una misma forma. Yo creo que eso tiene muchísima potencia y es hacia donde tenemos que trabajar. Genial, Jorge. Pues volveremos a este episodio como repositorio dentro de 3 años para ver si hemos avanzado con los digas en España. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Nada, muchas gracias a ti y un placer. Hasta luego. Hasta luego. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab.